Si supieras el poder que se activa al mover esta parte de tu cuerpo, dejarías de buscar respuestas en la mente. Has intentado de todo, afirmaciones, meditaciones, visualizaciones, pero sigues sintiéndote bloqueado. Hoy vas a descubrir por qué. Porque hay un lugar en tu cuerpo que guarda el pulso original de tu energía creativa y ha estado dormido por años. Ese lugar es el sacro. Y lo que estás a punto de aprender no es una técnica, es un despertar. Hay un punto en el cuerpo donde todo empieza. Aunque la mente se empeñe en buscarlo en otro sitio, nos enseñaron a pensar que la creatividad es un proceso mental, que basta con tener buenas ideas, imaginar con claridad, planificar y ejecutar con disciplina. Pero lo que nadie nos dijo es que sin una base vibratoria viva, sin un cuerpo despierto, toda idea queda suspendida en un aire que no conduce, en un espacio que no transforma. Pensar sin estar anclado al cuerpo es como tratar de escribir sobre una hoja que no está fija. Todo se desliza, se borra, se pierde. Por eso, antes de hablar de crear, hay que hablar de habitar. Porque lo que no habitas no vibra, y lo que no vibra no crea. En la base misma de tu columna existe un hueso olvidado, pero no por casualidad. El sacro fue llamado sagrado en múltiples culturas porque allí no solo comienza la estructura del cuerpo humano, sino también la vibración que lo sostiene. Es el primer hueso que se forma en el feto y el último que se descompone tras la muerte. Ese dato no es anecdótico, es simbólico. Nos recuerda que entre el principio y el final hay un eje que no puede ser ignorado si lo que deseamos es activar nuestra energía creadora. Sin embargo, en el mundo actual vivimos desconectados de esa raíz. Buscamos respuestas en el intelecto, soluciones en la mente, inspiración en el exterior, mientras la base energética de nuestro cuerpo permanece congelada. Queremos abrir el tercer ojo, pero dejamos cerradas las puertas inferiores. Queremos subir sin haber descendido, queremos vibrar sin haber tocado fondo. Lo más paradójico es que el cuerpo nunca dejó de hablar. Lo hace a través de tensiones, dolores, rigideces, estancamientos. Cada molestia es una señal de que algo dentro de ti no está fluyendo, de que la energía está retenida en zonas donde no se le permite moverse. Y una de esas zonas es la pelvis profunda, donde se encuentra el sacro. Este hueso, que muchos desconocen o ignoran, guarda una sabiduría que no puede leerse, ni estudiarse, ni entenderse con la lógica. Solo puede activarse. Y esa activación no sucede a través del pensamiento, sino del movimiento. No es teoría, es vibración, no es información, es frecuencia. El cuerpo no responde a conceptos, responde a gestos. Y hay un gesto que abre la primera puerta, un movimiento simple, ancestral, casi instintivo, pero olvidado. Con los pies separados al ancho de las caderas, las rodillas ligeramente flexionadas y el pecho relajado, comienza el primer trazo, la figura del infinito horizontal dibujada suavemente con la pelvis, sin rigidez, sin técnica, sin apuro. Solo deja que las caderas se muevan en forma de 8 acostado, sintiendo cómo el movimiento nace desde el centro del cuerpo y se expande hacia afuera. Al principio puede parecer sutil, casi insignificante, pero algo comienza a despertar. Esa oscilación activa la zona sacra, rompe con el patrón de inmovilidad y empieza a reorganizar el campo vibratorio que sostiene toda tu energía. La sensación es muy distinta de un ejercicio físico. Es una reconfiguración interna, una señal silenciosa al cuerpo de que estás dispuesto a escucharlo. No necesitas hacerlo bien, solo necesitas hacerlo verdadero. El cuerpo no responde a la perfección, responde a la presencia. Este movimiento, aparentemente pequeño, tiene el poder de desbloquear tensiones guardadas durante años. Porque el sacro no solo sostiene la columna, también almacena historias, emociones no expresadas, memorias que no se procesaron, heridas que no tuvieron espacio para salir. Cuando mueves el sacro, no solo estás activando un músculo, estás tocando un archivo vibratorio, un centro de información que no se accede desde el intelecto, sino desde el cuerpo sentido. Por eso se recomienda practicar este gesto en silencio, con los ojos cerrados, por 2 o 3 minutos cada día. Porque cuando la mente se apaga,
El cuerpo habla, y lo que dice no siempre es claro, pero sí es profundo. A medida que este primer movimiento se vuelve parte de tu rutina, algo empieza a cambiar. Ya no es solo la pelvis la que se mueve, es todo tu campo el que se reorganiza. Sientes una conexión distinta con el suelo, una forma más estable de habitar tu cuerpo. La ansiedad empieza a disminuir sin razón aparente, no porque hayas pensado diferente, sino porque tu cuerpo ha vibrado distinto. Y esa es la clave del modo creador. No se trata de forzar ideas, se trata de sintonizar frecuencias. Cuando tu base vibra en coherencia, la realidad responde, no como una reacción mágica, sino como una resonancia inevitable. Muchas veces se confunde la creatividad con la genialidad mental, con la capacidad de producir algo brillante, nuevo, extraordinario. Pero lo creativo no siempre se manifiesta como obra. A veces se manifiesta como claridad, como presencia, como una decisión tomada desde el eje y no desde el miedo. La verdadera creatividad es una consecuencia de estar alineado con tu vibración interna, y esa vibración no nace en la mente, nace más abajo, en el cuerpo, en la raíz, en ese centro silencioso que casi nunca se mira. Cuando el sacro empieza a moverse, lo hace también la energía que estaba dormida. Se despierta una corriente que no necesita esfuerzo para fluir, solo necesita permiso. Y ese permiso se da desde la atención, desde la respiración, desde el gesto honesto de moverse sin buscar un resultado. No es casual que las culturas antiguas usaran la danza como herramienta de conexión espiritual. Antes de que existiera la palabra creatividad, ya existía el ritmo. Antes de que se escribieran libros, ya se trazaban ochos con las caderas bajo la luna. No era arte para ser visto, era vibración para ser sentida. Cada movimiento era una forma de alinear el cuerpo con el cosmos, de emitir una frecuencia que resonara con el campo universal. Hoy, al recuperar ese gesto, no estamos inventando nada, estamos recordando, y en ese recuerdo se activa un saber más antiguo que cualquier técnica, el saber del cuerpo. Este primer movimiento es la entrada, la puerta que se abre desde adentro. Y lo que se asoma detrás de esa puerta no es una promesa, es una posibilidad. La posibilidad de volver a crear desde un lugar más crudo, más puro, más sincero. No desde la mente que compara, sino desde el cuerpo que siente. No desde el juicio, sino desde el pulso. Porque cuando el cuerpo pulsa, la vida responde. Cuando la base vibra, el presente se ordena. Y lo que antes era confusión se vuelve dirección. No necesitas explicarlo, no necesitas entenderlo, solo necesitas hacerlo, sin prisa, sin meta, sin exigencia. El cuerpo no pide perfección, pide verdad. Y en esa verdad empieza a moverse todo lo que estaba quieto, no solo en ti, sino a tu alrededor. Porque cuando tu vibración cambia, tu realidad se reconfigura. No porque lo merezcas, no porque lo hayas visualizado, sino porque has encendido el pulso correcto. Y ese pulso es el inicio del modo creador, un estado que no se aprende, se activa, y ese estado empieza por la base, por el gesto que despierta la raíz, por ese trazo de infinito que no dibuja arte, sino frecuencia. Una frecuencia que no busca expresarse, sino conectarse. Y en esa conexión todo comienza. Cuando el cuerpo empieza a moverse desde su raíz, algo en el interior se desbloquea sin necesidad de ser comprendido. Ya no estás actuando desde el esfuerzo, sino desde una corriente que te atraviesa, como si algo que estuvo dormido durante años comenzara a despertar, sin pedir permiso, sin pedir explicación. Ese primer movimiento, tan sutil como poderoso, no fue solo un ejercicio físico, fue una llave. Y como toda llave verdadera, no abre una puerta visible, sino una interna. Una puerta hacia un estado donde el cuerpo empieza a recordar su propio idioma, su propia arquitectura energética, su propio pulso. Ahora que la raíz ha sido tocada, lo que sigue no es forzar una dirección, sino permitir que la energía ascienda. No como una idea que sube a la mente, sino como una presencia que empieza a ocupar el espacio interno. La columna vertebral, tantas veces entendida solo como una estructura ósea, es en realidad un canal.
un eje que conecta lo más profundo de la pelvis con el centro del cráneo. Y ese eje, cuando se activa, se convierte en un instrumento. No uno que tú tocas, sino uno que empieza a tocarte a ti. A través de ese eje asciende lo que los antiguos llamaban energía vital, kundalini, chi, prana o espíritu. No importa el nombre, lo que importa es el flujo, y ese flujo se inicia con el segundo movimiento, una ola. Imagina tu pelvis como el inicio de un oleaje. No una ola agresiva, no una contracción violenta, sino una oscilación suave, natural, como si tu columna respirara desde el coxis. Con los pies bien apoyados, las rodillas flexionadas y el pecho relajado, comienza a mover tu pelvis hacia adelante al inhalar y hacia atrás al exhalar. No pienses, no controles, no corrijas. Solo permite que esa ola recorra tu eje interno. Es un movimiento que no necesita técnica, solo necesita entrega. Y mientras lo haces, algo en ti se organiza. Los pensamientos se calman, la mente baja, la energía comienza a subir, no como una emoción, sino como una certeza que no necesita palabras. Una sensación de presencia, de estar ocupando tu cuerpo de una forma más completa, más clara. Este gesto, aparentemente insignificante, es una antena que capta señales más sutiles que las del pensamiento, señales que vienen de dentro, pero que no se traducen en frases, sino en impulsos, en intuiciones, en sensaciones que guían sin necesidad de explicar. La ola pélvica, cuando se practica con conciencia y respiración profunda, tiene efectos físicos medibles. Estimula el flujo del líquido cefalorraquídeo, ese fluido vital que sube por la médula hasta el cerebro. Recalibra la química interna, despierta el nervio vago, el gran puente entre intestino, corazón y cerebro. Y cuando ese nervio se activa, el sistema se regula, el estrés baja, la percepción se expande. La energía comienza a fluir con dirección, no por voluntad, sino por diseño. Aquí comienza un cambio silencioso. Ya no estás tratando de tener ideas, estás siendo habitado por ellas. Ya no estás buscando inspiración. La inspiración llega, no porque la hayas invocado con mantras o visualizaciones, sino porque tu canal está abierto, disponible, vibrando en una frecuencia coherente. La creatividad, en este estado, no es una acción, es una consecuencia. No necesitas tener todo claro para empezar a moverte, solo necesitas estar disponible. Y la disponibilidad no se mide en tiempo ni en esfuerzo, se mide en apertura vibratoria, en presencia encarnada, en un eje que pulsa en vertical. Pero el viaje no se detiene ahí. Hay una capa aún más sutil, más escondida, más profunda. Una capa donde no se trata ya de moverse hacia afuera ni de trazar figuras visibles, sino de entrar. Entrar en el centro mismo del cuerpo, en ese punto donde la conciencia no necesita forma para existir, donde la vibración no se ve, pero se siente. El tercer gesto es una espiral, pero no una que se dibuja con el cuerpo, sino una que se convoca con la atención. Acuéstate, dobla las rodillas, apoya los pies, cierra los ojos, lleva tu conciencia al centro exacto de tu pelvis, donde habita el sacro, y sin mover nada, solo siente. Imagina que allí dentro gira una espiral, lenta, silenciosa, amorosa. Inhala, siente que se enrosca hacia adentro. Exhala, siente que se expande hacia afuera. No apresures, no busques, solo permanece. Esta espiral no es simbólica, es vibracional. Representa una forma de conciencia que no pasa por la mente, sino por la memoria celular. En esa región del cuerpo se almacenan recuerdos que no siempre son tuyos. Heridas heredadas, traumas silenciados, emociones reprimidas que el lenguaje no ha podido procesar. Al visualizar esta espiral, estás mandando una señal a tu biología. Estoy aquí, estoy escuchando, no para corregirte, sino para acompañarte. Y el cuerpo, cuando se siente escuchado sin juicio, se relaja, suelta, reordena. Lo atrapado no necesita explotar, solo necesita volver a su lugar. Este gesto invisible despierta una creatividad que aún no tiene forma. Es la semilla, la vibración antes de la imagen.
Es el primer temblor de una energía que no ha sido moldeada. Y esa energía, aunque no puedas nombrarla, ya está actuando. Cambia tu manera de sentir, de percibir, de estar en el mundo. La ciencia moderna apenas comienza a nombrar estos fenómenos: interocepción profunda, activación neurosomática, integración sensorial subconsciente. Pero las culturas antiguas ya lo sabían. En África se realizaban rituales de escucha corporal en silencio absoluto. En el taoísmo se hablaba del aliento del hueso. En el chamanismo andino se hablaba del espíritu que gira dentro. Todas decían lo mismo: hay un punto en el cuerpo donde la conciencia no se expresa, se pulsa, y ese punto es el sacro. La espiral interna no da resultados inmediatos, no produce visiones ni revelaciones espectaculares. Su poder es más sutil, es restaurador. Es el gesto que reconstruye un canal que estaba inactivo, que devuelve al cuerpo su orden natural, que despierta una sensación de pertenencia sin palabras, y lo más asombroso es que ese orden no se impone, se permite, no necesita ser entendido, solo sostenido. Porque cuando algo dentro de ti se reorganiza en silencio, todo afuera empieza a reflejar ese cambio sin que tengas que mover una sola ficha. Este segundo nivel del modo creador ya no se trata de buscar nada, se trata de crear espacio, de abrir caminos donde antes había nudos, de escuchar lo que el cuerpo quiere mostrarte sin obligarlo a hablar en idioma mental. Porque lo más valioso no se dice, se siente. Y cuando empiezas a sentir desde ese lugar tan profundo, tus decisiones cambian, tus reacciones se suavizan, tus elecciones ya no responden al miedo, sino a un centro interno que por fin empieza a tomar la palabra. Desde este punto ya no estás pensando en crear, estás encarnando la creación misma, estás siendo moldeado por una fuerza que no viene de afuera, ni de arriba, ni del esfuerzo, sino de dentro. El cuerpo, que durante años fue ignorado como herramienta de conciencia, ahora se vuelve guía, se vuelve mapa, se vuelve templo, y su voz, aunque no use palabras, es clara, es un pulso, y ese pulso empieza a marcar tu camino. Cuando el cuerpo ha sido despertado desde la raíz y la energía ha comenzado a subir en espiral por el eje interno, ya no se trata de seguir desbloqueando lo que estaba dormido, sino de sostener un campo vibrante desde el cual emanar. Ya no es solo una cuestión de activar, sino de permitir que esa activación se convierta en dirección, en coherencia, en una emisión que no busca impactar, pero inevitablemente lo hace. Aquí es donde la práctica comienza a volverse existencia, donde la energía ya no gira en círculos dentro de ti, sino que empieza a proyectarse hacia afuera. Este es el momento en que dejas de pensar en crear y te reconoces como campo creador. No porque hagas algo extraordinario, sino porque por fin estás vibrando desde lo verdadero. Y para que ese campo se estabilice, para que la vibración no se disuelva ni se debilite, es necesario un gesto más, una práctica tan sutil que casi no parece movimiento, pero que sin embargo es una de las más poderosas que puedes realizar. Se trata de una pulsación rítmica con la respiración, un latido consciente que despierta desde el suelo pélvico y acompaña cada exhalación como una ola que apenas se nota, pero que transforma. Siéntate o acuéstate. Coloca tus manos justo sobre la parte baja del abdomen, cierra los ojos y al exhalar realiza una contracción mínima, muy leve, del suelo pélvico, como si una vibración suave subiera hacia el interior. Inhala, relaja, exhala, pulsa, hazlo sin fuerza, sin exigencia. Cuanto más delicado, más profundo será su efecto. Este gesto, tan imperceptible como eficaz, reorganiza tu sistema eléctrico. Literalmente, la ciencia comienza a descubrir que esta contracción consciente, cuando se sincroniza con la respiración, activa circuitos neuronales dormidos, reduce niveles de cortisol, eleva la producción de oxitocina y serotonina y reequilibra el sistema límbico. Pero más allá de lo físico, esta pulsación genera un impacto directo en el campo electromagnético que rodea tu cuerpo. Lo limpia, lo estabiliza, lo sintoniza, y eso modifica tu forma de estar presente en el mundo.
Ya no emites desde la ansiedad ni desde el deseo de controlar, sino desde un eje que no grita, pero que se siente. Esta coherencia no se puede fingir, no se puede copiar, no se puede fabricar, solo se puede vivir. Porque el cuerpo, cuando pulsa desde un lugar real, habla un idioma que la materia entiende. No necesita explicaciones, no necesita justificaciones, solo emite. Y el entorno responde, no como un espejo lineal, sino como una resonancia viva. Las personas comienzan a sentirse tocadas por tu presencia, incluso sin saber por qué. Las conversaciones cambian de tono, las decisiones llegan solas, las sincronicidades se multiplican. No porque las hayas provocado, sino porque tu campo se ha vuelto claro. Ya no estás pidiendo, estás marcando presencia vibratoria. La mayoría de las personas busca atraer, manifestar, lograr. Utilizan técnicas, afirmaciones, visualizaciones, y todo eso puede tener su valor. Pero si el cuerpo no está vibrando, si el campo está débil, esas señales mentales se disuelven como humo. Una intención sin vibración es como una palabra sin voz. No llega, no impacta, no transforma. En cambio, cuando respiras con el sacro, cuando pulsas desde tu base, cuando dejas que la frecuencia viaje por tu eje, no necesitas gritarle nada al universo. Él ya te está escuchando, porque por fin estás hablando su idioma, la vibración. Pero todo este proceso tiene un destino, y ese destino no es un lugar, ni una meta, ni un resultado, es un estado. El estado en el que el cuerpo, la mente y el campo vibratorio se alinean de tal forma que ya no necesitas técnicas, porque tú mismo te has convertido en una, no necesitas estructuras externas, porque la arquitectura está viva dentro de ti. No necesitas coreografías, porque el movimiento surge espontáneo. Aquí aparece el quinto gesto, el más libre, el más auténtico, el más tuyo, una combinación intuitiva de todo lo practicado. Ya no hay forma fija, ya no hay secuencia, solo hay vibración encarnada. Ponte de pie, planta los pies con firmeza en el suelo como si echaran raíces. Siente el peso del cuerpo distribuyéndose sin rigidez. Deja que tus caderas se muevan como quieran. Puede surgir un trazo de infinito, una onda, una pulsación, un giro inesperado. No estás bailando, estás emitiendo, estás hablando con tu campo. Cada movimiento, por pequeño que sea, se convierte en un código vibratorio que toca lo invisible y lo ordena. Ya no lo haces para expresarte, lo haces para resonar. Y esa resonancia tiene impacto. Este es el punto donde la creación deja de ser un proyecto y se vuelve una presencia. Cada gesto cotidiano se transforma en una onda coherente que organiza la realidad sin que lo intentes. Caminas diferente, hablas diferente, respiras con más profundidad, tocas lo que te rodea con más intención, sin forzar, sin exigir. Solo estás vibrando desde un centro que por fin ha sido despertado. Y desde ahí, todo lo que ocurre no es azar, es respuesta. En muchas culturas, esta forma de crear sin intención mental era conocida y reverenciada. Los antiguos sabían que el cuerpo no era una máquina, sino un templo. Sabían que cada órgano tenía un ritmo, cada hueso una nota, y que el sacro era el tambor original, el ritmo del alma latiendo en la carne. Por eso, cuando hoy practicas estos gestos, no estás inventando nada. Estás recordando lo que tu cuerpo ya sabía. Estás regresando a un lenguaje que no necesita traducción, porque se entiende con la piel, con la mirada, con el silencio. Estás permitiendo que el cuerpo haga lo que siempre supo hacer, crear. Y ese estado, el estado del modo creador, ya no es algo que practicas, es algo que eres. Ya no lo necesitas repetir como técnica, porque ha sido integrado como pulso. El cuerpo ha dejado de ser un contenedor lleno de tensiones no resueltas. Ahora es un canal claro, una antena viva, un campo que respira, y cuando respiras desde ahí, lo que haces no necesita validación, no necesita reconocimiento, solo necesita ser expresado, porque está alineado con lo que eres. Esto no significa que nunca volverás a sentir miedo o confusión. Significa que tu raíz vibrante te sostendrá incluso en esos momentos.
Significa que ya no te perderás en cada emoción ni reaccionarás desde cada impulso, porque el cuerpo, una vez encendido, comienza a guiar, no con ideas, sino con sensaciones, no con metas, sino con claridad. La claridad de saber cuándo moverte, cuándo detenerte, cuándo hablar y cuándo callar. Eso es sintonía, eso es creación real. Ya no necesitas mapas, ya no necesitas pruebas. El cuerpo se ha convertido en brújula, y esa brújula, cuando vibra alineada con tu centro, siempre apunta hacia el momento justo, hacia la acción precisa, hacia el espacio correcto. El universo ya no es un escenario ajeno al que tienes que conquistar, es un campo con el que te sincronizas, no por magia, sino por resonancia. Desde aquí, cada cosa que haces vibra diferente. No importa si estás escribiendo, cocinando, caminando por la calle o teniendo una conversación honesta, todo es creación, todo es gesto energético, todo es presencia. Y eso se siente. Se nota en la forma en que ocupas el espacio, en la forma en que escuchas, en la forma en que hablas sin buscar convencer, porque tu campo ya no es ruido, es frecuencia pura, y cuando emites desde esa coherencia, la realidad escucha, se organiza, se acomoda, no porque hayas hecho algo para manipularla, sino porque por fin estás alineado con ella. Ya no estás luchando por encontrar tu lugar, lo estás habitando, y desde ahí, sin necesidad de empujar, las puertas se abren. No como premio, como reflejo, como eco natural de un cuerpo que ha recordado cómo vibrar. Lo que comenzó como un simple movimiento de caderas ahora se ha transformado en una forma de estar en el mundo. Ya no estás en reacción, estás en creación. Ya no estás buscando inspiración, estás permitiendo que lo creativo fluya a través de ti, porque ya no eres una mente que quiere, eres un cuerpo que pulsa, y en ese pulso todo lo que haces cobra sentido, no porque hayas encontrado respuestas, sino porque has sintonizado con el ritmo silencioso de la existencia. Ese ritmo que estaba ahí desde el inicio, esperando que te alinearás, no con tu cabeza, sino con tu raíz. Y ahora lo sabes, cuando el sacro se activa, el universo responde. Si sentiste la vibración de este mensaje, si algo dentro de ti se movió mientras escuchabas, entonces ya estás en camino. No olvides darle me gusta a este video para que esta información llegue a más personas y suscribirte al canal para seguir profundizando en estas prácticas que despiertan tu energía real. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje hacia una vida más consciente, más presente, más creadora, porque tu cuerpo ya está listo, solo faltas tú.